Hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día. Quiero regresar a las dos exhortaciones que hice al final de la última enseñanza. Exhortaciones que encontramos en el Nuevo Testamento y que están directamente relacionadas con lo que sucedió con Israel en el monte Sinaí y en el desierto. Recuerde de que el pueblo de Dios, o sea, Israel, rechazó escuchar la voz de Dios y prefirió escuchar la voz de Moisés. La misma palabra nos dice que esto no fue porque Israel temía a Dios en sus corazones, ni porque honestamente pensaban que iban a morir al escuchar la voz de Dios, sino porque el hombre desde su nacimiento, por el pecado original de Adán, el hombre posee una resistencia y una oposición contra la voz de Dios. Por eso es que en Hebreos 12:25, que fue una de las exhortaciones que leí ya para terminar la enseñanza la última vez, Hebreos 12:25 exhorta a todo hombre convertido a Jesucristo a no desechar aquel que habla desde los cielos, refiriéndose a Dios. Y ponga atención a eso, porque la carta a los hebreos no se escribió para hombres inconversos, hombres que no conocían a Dios y que no se habían convertido a Jesucristo, sino al contrario. La carta se escribió para hombres y mujeres judíos, y por eso el título de la carta, Hebreos, hombres y mujeres judíos que se habían convertido a Jesucristo. Y la exhortación era para ellos. Y el autor les dice, mirad que no desechéis al que habla, y después dice, al que os amonesta desde los cielos. Escuche, hermano, en usted y en mí, aún ya habiendo sido renovados y habiendo nacido de nuevo por la misma palabra del Señor, aún en nosotros existe una maldad, una malicia humana a querer e intentar evitar, desechar y no oír la palabra de Dios. Y si nosotros no hemos desechado la voz de Dios completamente, es porque Dios es fiel. Porque Él hasta ahora no ha dejado de hablarnos. Y dos, porque su Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, obra por medio de esa palabra que escuchamos. Pero la exhortación para nosotros sigue siendo igual. Y esa es a no desechar la voz de Dios, porque de hacerlo habrá una seria consecuencia peor que la que sufrió el pueblo de Israel en el desierto. Las Escrituras nos dicen a nosotros que Dios le habló a su pueblo Israel todo el tiempo que estuvo en el desierto y aún después que entraron a la ciudad prometida de Canaán. Isaías 65, 1 al versículo 3 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Versículo 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. El Señor dice de que le habló a su pueblo Israel todo el día. En otras palabras, le habló a Israel todo el tiempo que estuvo en el desierto y todo el tiempo que habitó como pueblo y aún después que habitó fuera de la tierra prometida en Babilonia y en los otros lugares donde Dios los esparció. Pero dice el Señor, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, hablando de que Él daba su voz a su pueblo y aún no hacía caso a esa voz. Ese pasaje es citado por Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 del versículo 17, dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos
y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, citando a Isaías 65. Y ese pasaje se aplica ahora, sabemos, de que habla sobre la salvación de los gentiles. Los gentiles eran ese pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo por la pura misericordia de Dios. Ellos o nosotros no buscábamos a Dios y aún así lo hallamos. Nosotros no preguntábamos por Él y aún así Él se manifestó a nosotros. El versículo 21 del capítulo 10 de Romanos dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 19 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, refiriéndose a Israel, mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Las atalayas aquí eran hombres de Dios, profetas, jueces, que hablaban en pos de Dios al pueblo, y el pueblo respondió diciendo, no escucharemos. El versículo 18 dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, refiriéndose a Israel, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y es por eso entonces, hermanos, porque Dios le habla a su pueblo todo el tiempo, que en Hebreos capítulo 3 del versículo 17 o del 7, en adelante, 3 veces se nos repite a nosotros que no endurezcamos el corazón al oír la voz de Dios. El texto dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y allí la palabra hoy se refiere a cada vez que nosotros escuchamos la voz de Dios, cada vez que Dios nos habla. Ponga atención, porque las Escrituras nos advierten a nosotros a no endurecer nuestro corazón en ningún momento que Dios nos habla. El mismo Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, hermanos, nos exhorta y nos manda a abrir y a ablandar nuestro corazón cada vez que Dios habla. Mire que la exhortación del Espíritu Santo no es cuídense de no endurecer sus corazones en veces, ni tampoco que la mayoría de veces no se endurezca su corazón. No es así la exhortación del Espíritu. El hecho de que yo escuche la palabra de Dios y que no endurecí mi corazón a la palabra de Dios el día de ayer, no me da el derecho a mí de endurecer mi corazón a la voz de Dios hoy. O solo porque he escuchado la voz y la he aceptado y la he creído y la he obedecido durante 5 días de la semana, eso no me excusa a mí de no obedecer la voz de Dios los últimos 2 días de esta semana. La exhortación del Espíritu Santo es que cada vez que nosotros escuchemos la voz de Dios, que nos cuidemos de no endurecer nuestros corazones. Fíjese, doy esto como ejemplo. Hablé sobre esto la semana pasada y en ese momento el Espíritu nos estaba diciendo, mientras escuchábamos la enseñanza y escuchábamos la voz de Dios, el Espíritu Santo nos decía, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahora que estoy hablando de lo mismo, del mismo tema, y citando algunas de las mismas bases bíblicas de la semana pasada, la exhortación del Espíritu no ha cambiado, es la misma, y nos sigue diciendo el Espíritu Santo,
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿cuáles son las dos exhortaciones claras que podemos sacar de esto? Bueno, una es que Dios mismo nos dice, mirad que no desechéis la voz del que nos habla desde los cielos. Y número 2, cada vez que nosotros escuchemos la voz de Dios, cada vez que nosotros escuchemos la palabra que se nos enseña y se nos predica de las Escrituras, cuidémonos. Se requiere que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. Que no seamos como Israel, aquellos que salieron de Egipto y por no creer cayeron en el desierto. Así es que mi exhortación, yo vuelvo a repetir, hermanos, ahora como la semana pasada, es la misma. No desechemos la voz de Dios y no endurezcamos nuestros corazones al momento de oír la voz de Él. Que el Señor le bendiga.